hoy visitando por primera vez. Hemos eh, estado ya de tiempo atrás, tal vez años y sobre todo algunos meses, eh, viendo cosas que han venido a destruir las fábulas, las fantasías, principalmente sobre lo que pasó con el primer ser humano, lo que la palabra de Dios nos habla como el primer pecado en la tierra. Voy a estar usando la palabra diablo, querubín, querubín caído, demonios, dragón. Las voy a estar usando, y para quien nos está visitando por primera vez, sepan que todas esas palabras eh, refieren al mismo punto, que es lo que nosotros conocemos como diablo o como Satanás. Me van a poner aquí a correr el... Ah, a eso, muchas gracias. Eh, entonces, para no tardarme tanto y no estarlo explicando, y les invitamos a todos los que nos ven, que también, y a los que están aquí, que puedan ver las predicaciones, los mensajes anteriores, están en nuestro canal de Televisa y de TV Azteca, quisiéramos, ¿verdad? Algún día, en algún momento, en nuestro canal de YouTube, y ahí están todos los mensajes que Dios nos ha dado. Créanme que se van a sorprender. Y estamos haciendo una conexión entre lo que es el Génesis, el Edén, principalmente, o mejor dicho, el Edén, y lo que seguramente ustedes han escuchado, porque es una historia también muy famosa, muy conocida, sobre la Torre de Babel. Y estamos viendo qué es lo que eh, ha habido, o hubo, mejor dicho, previo, como parte de un contexto de por qué se construyó la Torre de Babel. Y yo les he dicho, y lo reitero y lo vamos a seguir viendo, cómo la Torre de Babel, que quedó inconclusa, sigue siendo un proyecto actual que se sigue desarrollando y que se va a ver con toda claridad, sobre todo en próximas fechas. La creencia popular en cuanto a la Torre de Babel, de por qué se construyó, es porque vino después del diluvio, y ustedes saben que el diluvio destruyó toda la vida de la tierra, y entonces se ha dicho que el ser humano empezó a construir la Torre de Babel por si Dios tenía otro desequilibrio emocional, por si Dios se levantaba de malas ese día, y otra vez dijera, pues, oh, ahí les va otro diluvio, ¿no? Entonces quisieron hacer una torre tan alta que no pudieran, imagínense, ¿no? ¿Cuántos cabrían en esa torre? Eh, para que no les llegara el agua del diluvio. Pero todo eso es falso, todo eso es parte de la fábula, del cuento que se ha hecho, como el de la manzana, como el de la viborita, que nada de eso está en la Biblia. Ya vamos a llegar a eso, pero les anticipo. La razón principal por la que se construyó la Torre de Babel, hay una frase que dice ahí en Génesis 11, donde todos esos seres, y no digo humanos, por lo que ya saben la mayoría, todos esos seres que estaban en ese momento dijeron, hagámonos un nombre, hagámonos un nombre. Esa frase, hagámonos un nombre, fue la causa por la que se construyó la Torre de Babel, la razón principal, y conecta directamente con el querubín en el cielo. Él quería hacerse un nombre, no le bastó lo que Dios le dio. Esa frase, hagámonos un nombre, es hagámonos Dios. Conecta con ese ser rebelde, con ese querubín en el cielo, conecta con el querubín arrojado a la tierra en el Edén, que le dijo al ser humano, vas a ser como Dios, ¿sí? Y conecta, por supuesto, o está presente en la Torre de Babel. Entonces, ¿pueden ver la conexión? Torre de Babel, cielo, Edén. ¿Quedó claro o no? ¿No? ¿Qué quiso el querubín en el cielo? Hagámonos un hombre, es ser Dios. ¿Qué quiso el querubín con Adán y Eva?
que fueran, ¿qué les dijo? El día que se echen este árbol, ¿qué van a hacer? Hagámonos un nombre. ¿Tienen aire en sus pulmones? Ok, entonces ahora respóndanme. ¿Sí quedó clara esa conexión? Perfecto. Ser Dios, cuando vimos el tema del querubín en el cielo, vimos que hay una palabra que dice remontar a Dios. ¿Eso quiere decir ser Dios o ser más que Dios? Eso es lo que quiso ese ángel rebelde. Debemos de tener claro todos que ese sigue siendo el objetivo principal del plan maligno que está presente. Si alguien no lo sabía, hay un plan bien elaborado que se está llevando a cabo actualmente y ese plan es maligno. Sobre ese plan también hay un plan de Dios. Pero miren esto, por favor. Vean esto, por favor. Lo más interesante del plan maligno es que Dios le ha dado la materia prima al diablo y a todos los demonios para que lleve a cabo ese plan. Eso nos responde la pregunta de por qué Dios no acaba con la maldad de una sola vez. No, es que Él le ha dado a la maldad lo que necesita para cumplir su plan. Yo sé que tú no lo harías porque tú eres muy bueno y eres más bueno y santo que Dios, ¿verdad? Dios podría eliminar de una a los billones y billones de demonios que hay, de un soplido, de un estornudo. Bueno, estornuda y nos lleva también a nosotros, ¿verdad? Lo podría hacer. La pregunta nunca es si Dios puede esto o puede aquello, porque Él puede todo. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué pasa ahí? Entonces, Dios le dio al querubín la oportunidad y la materia prima para desarrollar en la tierra lo que inició en el cielo cuando Dios le dice al serpiente, tendrás una simiente. Posiblemente el diablo ni siquiera se le había ocurrido. Es como cuando Job, que Dios le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? A lo mejor el diablo ni siquiera lo había tomado en cuenta. Porque Dios está en pleno control de todo, pero tenemos que conocer a ese Dios. Y ese Dios de la Biblia le dice a ese dragón, a esa serpiente, le dice, tú vas a tener una simiente a Chihuahua. Lo dijo obviamente en siriaco, el a Chihuahuas, ¿no? Ahora, simiente significa semen. Hoy se usaron algunas personas. ¿Cómo en la iglesia dicen esas cosas, esas palabrotas? Bueno, si no estuvieran en la Biblia, no las digo, pero si están en la Biblia, ahí están. Descendencia y linaje. Entonces, nos hemos hecho la pregunta, esta descendencia a la que Dios se refería de la serpiente, ¿era una descendencia espiritual o una descendencia física? Miren, por favor, lo que dice el diccionario hebreo. Y ustedes se van a dar cuenta que por ningún lado habla de alguna idea espiritual. ¿A qué nos referimos con espiritual? Ustedes y yo hoy estamos muy familiarizados con la frase hijos de Dios. Entonces salimos a la calle y en el pecero, en el metro, con amigos, con familiares, podemos escuchar, todos somos hijos de Dios. Esa es una de las mentiras más grandes y populares, ¿sí?, que hay en el mundo entero. No es lo que dice la Biblia. Todos somos creación de Dios. Pero solamente aquellos que creen en Jesucristo y lo reciben en su vida y caminan en pos de Él, a esos se les dio el poder, la autoridad, la potestad de ser hechos o llamados hijos de Dios.
Por eso es maravilloso que tú estés aquí, para que no vivas de acuerdo al engaño, sino vivas de acuerdo a la verdad de Dios. Pero en el Génesis, la frase hijo de, y no estoy pensando en ninguna ofensa, la frase hijo de, por fe, ¿qué quiere decir eso? Espiritual. Que nosotros ahora podemos llamar, porque la Biblia también lo llama, por ejemplo, hijo de desobediencia a alguien. ¿Será que hay una señora que se llama desobediencia y tuvo hijos? No, ¿verdad? Sino que esa persona actúa en constante desobediencia. Y entonces le decimos, por tu actuar, tú eres un hijo de desobediencia, ¿no? No sé cuántos de ustedes les dijeron, tú pareces hijo de la familia Contreras. ¿Por qué? Porque nació en la familia. No, sino porque todo lo que tú le dices como mamá o papá, tú dices, no, ¿no? Entonces tienes que usar psicología inversa. No hagas tu cuarto. No, mamá. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí te... Esa cuestión, porque el actuar viene como consecuencia de lo que creemos. Esa idea no estaba presente en el Génesis 3. ¿Ok? Va a empezar a surgir con Abraham, pero apenas va a empezar a surgir con Abraham cuando Dios le dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ese concepto, esa idea de una descendencia espiritual porque creo en el diablo y porque actúo como el diablo, no estaba presente en el Génesis 3, Génesis 4, 5, 6. Por eso acá en el significado no vemos nada que se refiera a lo espiritual, solamente a una descendencia física. Si Dios le dijo a ese ser, dragón, serpiente, que en el que se materializó ese querubín echado del cielo, si le dijo que tendría una descendencia física, ¿dónde y con quién iniciaría esa descendencia? Hasta Génesis 6, milenios después. La sentencia de Dios fue declarada al dragón primero, antes que a la mujer, en el Edén. Antes que ir con la mujer, le dijo al dragón, a la serpiente, tu simiente, y luego se voltea con la mujer y dice, y la simiente de ella, misma palabra. La mujer iba a tener una descendencia física. Ahora, ¿por qué Dios se refirió primero al dragón y no a la mujer? Ya vimos la semana pasada, creíamos que Abel era el bueno, y resulta que al que tú siempre has considerado el villano, el malo, Dios lo protegió, le puso ahí su marca registrada y lo cuidó. Ahora, ¿por qué al dragón primero y no a la mujer? Ese Dios es como raro, ¿no? ¿Dónde comenzó la simiente de la mujer? Ahora, la simiente del dragón fue primero, la simiente de la mujer llegó después. Dos simientes, una maligna y otra bendita. De la mujer vendría el Mesías, físicamente. Pero ¿por qué primero al dragón? ¿Por qué no primero a la mujer? ¿Están acá? ¿Caín fue la simiente de la mujer? Caín, vamos, se los voy a poner de otra manera. ¿Caín fue el hijo de la promesa de Dios? ¿De la profecía de Dios? No, ¿verdad? Fue Abel. Ni Caín ni Abel. Entonces, esa simiente a la que Dios se refería vendría después con Set. Ahora, ¿cómo se produce
Aquí Cande nos va a informar, o Ame, que es maestra, cómo se produce una simiente. Jugando a la comidita Mi Alegría. ¿Cómo se produce una simiente? ¿Escribiéndole una carta a la cigüeña? No, ¿verdad? No hay de otra. Si le dijo a la mujer, vas a tener una simiente, ¿no? Adán dijo, vénganos tu reino, Señor Jesucristo, y fíjate, todavía ni nacía Jesucristo. No hay de otra. Ahora, les vuelvo, Dios supo lo que había pasado en el Edén entre el dragón y el ser humano, y no solo lo permitió, sino que cuidó la simiente del dragón con Caín. Dios le da la materia prima al diablo para llevar a cabo su plan. ¿Qué onda con ese Dios? Piensa en cualquier persona que te haya hecho daño, que te quiera hacer daño actualmente. Es muy posible que Dios le esté dando la materia prima, el permiso para... ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Abel fue hijo de Adán o fue hijo del dragón? Así como Pedro Infante. Fue tan insignificante Abel, porque su nombre significa vacío, insuficiente, que ni siquiera importa si fue hijo de uno o fue hijo del otro. Su nombre, lo único que les digo es esto, su nombre tiene un rasgo del querubín, porque cuando el querubín fue expulsado del cielo, Dios le dijo, y para siempre dejarás de ser. Fíjate qué impresionante es esto. Cuando Dios se presenta con Moisés, Moisés le dice, ¿y de parte de quién les digo que voy? Y Dios le dice, de parte del yo soy. El diablo es el no es. Y Abel, pues es un soplido, un rasgo, ¿verdad? Entonces el binomio al que le tenemos que prestar atención no es Caín y Abel, que nuestro gran equipo de imagen se fue con la finta de que era Caín y Abel, por eso en la imagen salió uno que presentaba ofrenda, pero no, el binomio al que le tenemos que poner atención no es a Caín y Abel, sino es a Caín y a Set. Entonces, vamos a ver un poquito de la comparación de estas dos simientes. La simiente del dragón no inició en Génesis 6, inició en Génesis 3, y por eso Dios se refiere primero al dragón, porque después iba a venir la de la mujer. Caín, porque no hay de otra, por pura eliminación, no hay de otra. Caín fue el portador de la simiente maligna. Por eso Dios le permitió vivir y le puso una marca, pero su vida no crean que fue así, tingoliligo, porque lo hizo ser errante. No, andaba por todas las colonias ahí y rentaba un cuarto y luego un departamento y luego otra vez un cuarto y así andaba. Hablamos de los seres humanos antediluvianos. Seres humanos como nosotros, pero muy diferentes a nosotros. Porque esos seres humanos antes del diluvio vivían cientos de años. El más chavalón, ahorita lo vamos a ver a ver quién fue el más joven de todos los antediluvianos. Te invito a unos tacos. Nah. Que no lo hayan matado. Que no lo hayan matado. ¿Nadie? Enoch, muy bien. ¿Quién dijo primero? ¿Quién? Diana, entonces me invitas unos tacos, mi querida Diana. No, te los invito. Seres humanos como nosotros, pero con largas vidas. Ajá. Y esto nos va a ayudar a entender que entre evento y evento pasaban cientos, siglos o miles de años. Vimos un primer comparativo entre la simiente de Caín y la de Set.
La descendencia de Caín mostraba los rasgos físicos y el carácter del dragón, poder y autosuficiencia. Esa fue la característica de la simiente de Caín, es la simiente maligna. La descendencia de Set mostraba su tendencia a depender de Dios. Enos no solo fue hijo de Set, sino fue un representante de toda la humanidad que reconocía su debilidad. Ahora, ojo, debilidad no quiere decir negligencia. Que seamos débiles no quiere decir que hagamos mal las cosas o que no las hagamos. Ahora sí, como diría, no, ¿quién? ¿Me están oyendo? No, yo nada más hasta ahí llego. ¿Me están oyendo? Exacto. Ser débiles no significa ser inútiles. Ese es Abel. Y por eso, mira, rápido, no dejó nada. Hay una ofrenda, ¿verdad? Si acaso fue salvo y de ahí ya no hay registro. Si acaso. Ser débiles no significa hacer malas cosas o no hacerlas. Ser débiles es depender de Dios. Como ser autosuficientes, no te necesito, Dios. Por eso venimos, porque dependemos de Dios. Entonces, pero hay algo bien interesante, algunos puntos, no va a ser un análisis tan profundo, pero nos va a ayudar porque la palabra que Dios tiene para ti hoy es maravilloso. En ambas descendencias, en la de Caín y en la de Set, hay un Enoc y hay un Lamec. Pero son diametralmente opuestos en su carácter. Aunque tenían el mismo nombre, su vida fue diferente. El Lamec de Caín fue la versión recargada, el siguiente nivel de inmoralidad, orgullo y autosuficiencia. Si Caín era orgulloso, violento, Lamec le decía, quítate que ahí te voy. Miren, Génesis 4:19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Este es el primer registro de un bígamo. Empezó a poner el desorden este señor. Eso no fue todo. No fue la inmoralidad nada más. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Muy interesante su significado, luego se los digo. Lamec quiere decir, fíjate qué interesante, para que no haya ningún Lamec aquí. La palabra Lamec, el nombre Lamec quiere decir poderoso, pero al mismo tiempo quiere decir empequeñecido y humillado. O sea, es un cuate que se cree poderoso y que en eso, pum, está su pequeñez. Este empezó a poner el desorden tomando 2 mujeres y luego miren lo que dice en el 4:23. Se los estoy poniendo en una versión que es la Nueva Biblia Viviente porque miren aquí para que lo entendamos. Un día Lamec, así, ¿no? Está pensando, está en la mesa, echándose unos frijolitos, ¿no? Y entonces le traen el agua de Jamaica y les dice, a ver, viejas, ¿no? O no sé cómo les haya. Escúchenme, mujeres de la MEC, o sea, las de él, eran suyas. Y luego, mira, dice, hey, pónganme atención, si no me voy a enojar. A un hombre que me hirió, lo maté. Palazuelos. Con Jordi. Confesando un asesinato. ¿Y se acuerdan cómo lo dijo aquel que les gusta tanto? O sea, Palazuelos. Mi mamá va a ver por Palazuelos. Cada vez que sale ahí algo, no me la quito de encima. Bueno, cuando me hirió y yo me lo escabeché. O sea, lo que está diciendo es, yo soy nadie puede, ¿no? Y lo mismo hice con un muchacho que me golpeó. Ahí está el de las pizzas, el que fue a golpear al chavito de las pizzas. ¿Ah? Y ahora dice, pero, o sea, eso es cínico, ¿no? Está confesando 2 asesinatos. Si el que mate a Caín, recordando lo que Dios le dijo, la promesa que Dios le dio a Caín, si el que mate a Caín será vengado 7 veces, y ahora
Ahora Lamec se pone como si fuera Dios, sentenciando, declarando como si él fuera Dios. El que mate a Lamec será 77 veces vengado. ¿Ven? ¿Quién sabe cuántos niveles avanzó este hombre? Soy un asesino peor que Caín, estaba diciendo. Y puedo sentenciar igual o peor o mejor que Dios. Estas son señales de cómo se fue desarrollando ese deseo maligno del querubín que inició en el cielo, que después cuando fue arrojado lo puso en Adán y Eva, y ahora se va desarrollando en la genealogía de Caín por miles de años hasta llenar la tierra de maldad. El Lamec de Set es el mismo significado, pero actuó completamente, bueno, no se nos narra algo, pero no hizo lo que Lamec. Pero, curiosamente, el Lamec de Set, de la parte buena, es el papá de ¿quién crees? ¿No estás tú? Ah, llámelo, pues. De Noé. De Noé. ¿Y se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué quiere decir el nombre de Noé? Alivio, descanso. ¿De qué? De tanta maldad que ya había en la tierra. Entonces, les voy a mostrar dos aspectos más que necesitan su zoom. Enoc, vamos a ver a Enoc. Ya les dije que están en las dos, ¿no? Ahora, Enoc quiere decir estrecho, estrechez, disciplina o disciplinado, adiestrado o dedicado. Estrecho no quiere decir de que sea pobre, sino, ahorita van a ver, la disciplina. Cuando una persona es disciplinada, o cuando ustedes quieren poner disciplina a sus hijos escuchen, o cuando ustedes quieren, como algunos, me da mucho gusto cuando me dicen, pastor, ya me metí al gimnasio, perfecto, lo primero que vas a tener que hacer es estrecho tu camino. No vas a poder ya comer todo lo que comes. Y vas a tener que esforzarte. Y vas a tener que dormir mejor. O sea, se va estrechando tu camino, tienes que renunciar a muchas cosas. El Enoc de Caín no resaltó, pero el de Set, vaya impacto que produjo y que sigue produciendo. Miren, Génesis 5:23. Dice, fueron todos los días de Enoc, ahí está, 300, este es el más chavo, 300, nomás, imaginen, 365 años. Y viene en una frase algo que sigue sacudiendo a la humanidad. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, este hombre no se murió. Lo agarró Dios, lo tomó Dios. Ahora, interesantemente, Enoc fue el más joven de todos, pero fue el papá del más viejo de todos, Matusalén. Casi vive los 1000 años. 969. Sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí tienes el dato exacto? 969. 969. Muy bien, ame, qué bárbaro. ¿Tendrás una estrellita? ¿O no traes? Ponle baba entonces nada más. Fue el más joven de los antidiluvianos. No se murió. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. En esa sola frase está contenida una gran profundidad y contenido. ¿Qué quiere decir? Que estuvo tan dedicado, fue tan estrecha su mirada, él no veía lo que pasaba afuera en el mundo, él estaba literalmente embobado con Dios, dedicado a Dios. Él no hacía otra cosa más que lo que Dios le dijera. Esos son los que no experimentamos la muerte eterna. ¿Sí? Ándale, pues. Ángel, déjala ya, por favor. A él no le interesó nada más que Dios y lo que Dios decía. Y entonces dijo Dios, caray, este hombre está tan clavado conmigo, vente para acá. La mayoría, y los que no, hoy lo van a saber. Además de todos los libros de la Biblia, hay un libro que se llama el libro de Enoc. Pero déjenme decirles, también hay un libro de Jacer. Hay un libro de Jubileo. Y hay otros documentos que se les llama apócrifos. ¿Saben lo que quiere decir la palabra apócrifo? No quiere decir falso, porque eso es lo que nos han dicho y eso es falso.
La palabra apócrifo quiere decir escondido, oculto. Pero estos libros que les acabo de mencionar son citados por algunos, una buena cantidad de escritores de la Biblia. Todos los libros que tú tienes en tu Biblia física se les llama libros canónicos, porque están dentro del canon, es el conjunto de los libros. Ajá. Porque cumplen un criterio muy amplio y muy estricto para que pueda estar en ese canon. Los apócrifos no cumplen con todo el criterio, pero sí tienen varios. O sea, ¿qué quiero decirles? No, esos documentos no son falsos. No es que digan cosas chafas, porque fueron citados por los que le prestaron, así como ustedes hace rato con Naomi, le prestaron sus manos para escribir la escritura. Ellos, como Judas, como Pedro, como Samuel, citaron esos libros y por eso los voy a citar yo. ¿Por qué? Porque nos ofrecen información extra. De entre todos estos libros, hoy no voy a abundar, pero el libro de Enoc tiene una historia padrísima, impresionante y muy interesante. En tiempos de Jesús, antes de que naciera, en su vida y después de que murió, ¿sí? Todos los creyentes en Jesús, todos sus discípulos, aceptaban perfectamente el libro de Enoc como parte de la escritura, del canon hebreo. Ellos no tenían ningún problema. Era aceptado por todos. Pero en el siglo III empezó una campaña de desprestigio por parte del emperador Constantino y de la naciente élite religiosa, lo que después serían los papas. Y entonces lograron sacarlo del canon, y no solo eso, mandaron a destruir todos los pergaminos que contenían el libro de Enoc. Así que por siglos estuvo desaparecido. Todo el mundo pensó que ya no existía, pero sucedieron dos cosas, mi querido Cuauhtémoc. La primera es que un sector de la iglesia de la iglesia de Hechos, que vemos en el libro de Hechos, se va para Etiopía. Puro negro lindo. Y ellos conservan 2 ejemplares de toda la escritura con el libro de Enoc dentro. No pegado, dentro. Pero lo más interesante sucedió el siglo pasado. Apenas siglo XX. Cuando en las cuevas del Qumran, ¿se han escuchado ese nombre? Digan Chiquitibum. Digan Chiquitibum. Alabim Qumran. Digo, para que se acuerden, les tenga algo ahí de las cuevas del Qumran. En una de las orillas del Mar Muerto encuentran una gran cantidad de documentos antiguos, pergaminos. Y entre ellos, ¿qué creen? El libro de Enoc, en arameo y en hebreo. Y en mexicano, de ahí de la agrícola oriental también. De pronto vuelve a salir. Yo ahí veo la mano de Dios. Estos libros nos ayudan entonces no a establecer doctrina, sino a obtener información complementaria. Y ahorita les voy a dar un ejemplo. Por lo tanto, iglesia hermosa, preciosos todos, no le tengamos miedo a esos libros. Usémoslos bien nada más, porque son herramientas poderosas. ¿Por qué no está en la escritura? En los libros apócrifos, porque vamos a poner que si son 50 criterios, cumplen con 40, con 30. Aunque yo considero que el libro de Enoc, al menos unas partes, sí lo cumple. Pero bueno, ese debate lo dejamos para otro lado. Enoc es importante, no solo porque caminó con Dios, sino que Dios se lo llevó, no murió, y resulta que todo lo que ha sucedido desde que se lo llevó Dios es parte de lo que está registrado en su libro. Ahora, vamos a ver a otros 2 personajes ahora del lado de Caín. Jubal.
Dos nombres raros, Jubal y Tubal Caín. Estos son de la descendencia de Caín. Está muy aburrido el mensaje. Ok, muy bien. Jubal con J y Tubal, T como de tubo, Tubal Caín, como el Caín del que estamos viendo. Entonces, vamos a ver a qué me refiero con el último señalamiento que vamos a ver hoy de la genealogía. Génesis 4:21. Miren, esta es la parte de la genealogía de Caín, que no solamente lo protegió, sino que hasta dejó su genealogía, porque ahí vemos la simiente de la serpiente. Y el nombre de su hermano fue, a ver todos, por favor, el nombre de su hermano fue, pon atención porque esta se va a poner interesantísimo ahorita. ¿El cual fue el padre de qué? Y Sila también dio a luz a ¿con qué se caracterizó? Y tuvieron una hermanita que se llamaba, no, como Tubal. Quítale la baba, por favor. Nada más. Entonces, miren, antes, a lo mejor alguien lo sigue pensando así, antes creíamos que la historia era lineal, ¿no? Tenía un principio y un final. Luego en algún momento los científicos nos explicaron que no, que era espiral. Por eso de vez en vez se repiten ciertos eventos. De acuerdo con la escritura, la historia, mientras más avanzamos, más vamos al pasado. Nosotros estamos yendo hacia el Edén, el cielo, o hacia el infierno, el paraíso. Pero antes de eso, y esa es la razón por la que estamos viendo estos temas, antes de llegar al paraíso, al cielo, al Edén, tenemos que pasar por los días de Noé. Los días previos al diluvio y posteriores al diluvio. Ahí es donde la historia antigua te toca directamente en tu actualidad, sea lo que sea que estés viviendo. Porque dijo Jesús, ni más ni menos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, cuando le preguntan sus discípulos, oye Señor, acá ya entre nos, como para cuándo se va a acabar el mundo. ¿Qué fue lo primero que les dijo? Ni los ángeles, ni yo, sino ¿quién? Mi padre, no, ¿cómo que nadie? Mi Padre que está en el cielo, es el único. Pero habrá señales. Ahora dijo, cuando escuchen de guerras, Rusia, Ucrania, África, no sé, el ZLN, lo que ustedes quieran. Y rumores de guerras, y nación contra nación, ¿qué dijo? ¿Asústense? No, ¿qué dijo? Tranquilos. Como si eran semitas ellos, les dijo serenos, morenos. ¿Por qué? Porque todavía no es el fin. El sol se pondrá quién sabe cómo, la luna se pone regrandota con una pelotota. No, tranquilos, eso no es el fin. Pero les dijo, les dio la señal de señales. Los últimos días, los últimos tiempos serán como en los días de Noé. Ahorita vamos a ver. Entonces Jesús dijo, el futuro es el pasado. Pero también hay otro aspecto en cuanto a tiempo e historia. Lástima que no está aquí nuestro querido Alex, porque me podría coachear bastante bien. Ojo con esto. Dios, no los quiero enredar, así que es muy importante que tengan su oído bien, bien afinado. En el Edén, Dios le dijo al primer ser humano, cuando ya la habían regado así terriblemente, le dijo, ¿quién te enseñó? ¿Se acuerdan de ese momento? Entonces, una verdad que nos va a ampliar el libro de Enoc es lo que los ángeles caídos, los Nefilim, Satanás, el diablo, los ángeles expulsados, nos va a ayudar a entender qué fue lo que le enseñaron al ser humano. ¿Cuál fue el conocimiento prohibido por Dios que el ser humano conoció por medio de estos hijos
de, de la serpiente, ¿verdad? Entre muchas otras cosas, lo primero que les enseñó fue inmoralidad extrema. En ese contexto, inmoralidad significa mezcla genética de naturalezas. 3 naturalezas: angelical, humana y animal. Ajá. Eso fue lo que sucedió desde el principio. Pero ojo, y aquí a lo mejor te vas a despertar un poquito, pero también parte de ese conocimiento prohibido tenía que ver con ciencia y tecnología y artes. Se va a poner súper guau, pongan atención. Jubal, descendiente de Caín, parte de la simiente del dragón, fue padre de todos los que tocan un instrumento musical. La palabra padre es la palabra Abé, no Abba, como Jesús nos enseñó a llamarle a Dios, Abba, Padre. No, ahí nada más es Ab, y significa principal o príncipe. O sea, no está hablando de un papá que engendra un hijo, sino de los que hacen, es por ejemplo con José Alfredo, ¿no? De los que hacen tortas, José Alfredo es el Ab, es el principal. Chicharrón en salsa verde, Charlie, ¿no? Él es de fresas con crema, la Av es Marta, ¿no? La mera buena. No es que haya sido padre biológico de todos los músicos, sino que él fue el originador, él supo y luego enseñó a tocar instrumentos musicales. Pero aquí viene lo interesante. Cuando dice tocar, tañer, una palabra hebrea que es tafar, que no significa ejecutar un instrumento. No, ahí les va. Dice, Jubal fue el principal de todos los que manipulan, capturan, apresan, atrapan, manejan, prenden por medio de la música. Ay. Otra vez. Lo que dice ese texto es que Jubal fue el ser humano principal antediluviano que manipuló, capturó, apresó, atrapó, manejó, prendió por medio de la música. Entonces la música, saber música tiene su lado bueno, porque además Dios nos instruye y nos manda a adorarle por medio de la música, pero también tiene su lado malo. Conocimiento del bien y del mal. Pero ese hombre obtuvo el conocimiento del lado oscuro de la música. 2 cosas. Primero, ojo, esta manipulación de las masas, de las mentes, por medio de la música, es algo real y algo tan antiguo como Jubal. No crean que empezó con Kiss o con el reggaetón, pero está presente en Kiss y en el reggaetón. Y en casi toda la música que viene del sistema mundial. De hecho, yo no sé si ustedes lo sepan, pero hay música clásica y músicos famosos asociados al satanismo, como Paganini, como Wagner, músicos de jazz, de reggae y por supuesto de rock, de pop, de K-pop. Y por eso todos los músicos, entre comillas, cristianos, pueden caer también en esta manipulación. Es más, hay hasta música instrumental del lado del conocimiento del mal. Entonces puedes tenerlo claro, amigo, amiga, hermano, hermana. Sí existe música satánica con letra o sin letra, que tiene la intención de manipularte, de capturarte,
de atraparte, de aprisionarte. Por eso es un hecho, es algo real, es algo verdadero decir que la música tiene poder, bueno o malo. Lo que sucede es que esto ahora se está expresando cada vez más abiertamente. Hace algunas décadas tenías que poner el disco al revés o el cassette al revés, ¿no? Para escuchar. Estás re feo. Ahora ya es tan abierto que mejor ponemos los discos al revés a ver si hay una alabanza a Dios, ¿no? Acaba de salir que les fascina, no sé cuándo acá, Madonna. Madonna. Haciendo rituales y cada vez hay más rituales. Lana del Rey. Karol G, que siempre le digo Kenny G, pero ahora Madonna le cede el cetro como su presidente a su tía, ¿no? El cetro de mando se lo cede Madonna a Karol G, y entonces cada vez hay más y más abierto, ¿sí? Ahora, cualquier canción de Bad Bunny, y les encanta Bad Bunny, ¿eh? Estoy viendo algunas. Hombre, sería preferible mejor poner a Bad Bunny al revés, a ver si así le entendemos, ¿verdad? Es un hecho, ¿eh? Pero segundo y más importante, iglesia hermosa, ¿cómo caramba obtuvo Jubal ese conocimiento? Entonces, si pensamos que la historia es lineal, podemos seguirnos tragando el cuento de que el simio y luego el Homo erectus, y entonces empezó a escuchar a los pajaritos y luego agarró una piedra y así hasta que llegó a hacer una flauta. No, eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió es que desde los albores de la humanidad, con los seres antediluvianos como Jubal, los ángeles expulsados del cielo, caídos en la tierra, les enseñaron a los seres humanos conocimiento prohibido, oculto y avanzado. Por eso es que se han encontrado objetos como CDs, que datan de quién sabe cuántos cientos de miles de millones de años. Pero mira, para no meterme en esas. Lo mismo sucedió con Tubal Caín. Cuando tú lees que fue artífice de bronce y hierro, ¿qué te imaginas? ¿El señor que pone las protecciones o el que arregla el portón? No, amigos. No, amigos. Este hombre fue el originador de las armas de guerra. Él inventó los instrumentos para asesinar, ya sea directamente uno a uno o a toda una multitud. Ahora verás cómo nos ayuda el libro de Enoc a reforzar lo que estamos ya viendo en la escritura. Enoc capítulo 8, versión en español. Dice, y Azael, se refiere a un demonio, a un ángel caído, que además aparece en la escritura. Ya lo hemos visto. Azael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre. Y les mostró cómo se extrae y se trabaja oro hasta dejarlo listo. ¿Con qué se trabaja el oro? ¿Cómo dejas listo el oro? ¿Con salivita y una franela? Se necesita una maquinaria. Les enseñó a trabajar, cómo se extrae excavaciones. ¿De dónde? Y maquinaria para trabajar el oro o la plata y repujarla, o sea, hacer brazaletes y otros adornos. Miren. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio. No es un demonio, es un maquillaje. El maquillaje de los ojos. No es que los egipcios, descubrimos, nos manchamos aquí el ojo y miren, ya ahora sé que es maquillaje. No, se los enseñaron. El maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y ahí está Colston, 2000.
Ahí empezaron las mujeres. Ay, no me gusta el color que tengo. Yo creo que me lo voy a pintar de rubio 34, 14, 27, ¿no? Y entonces creció mucho la impiedad. Vean, conocimiento prohibido igual a crecimiento de la impiedad. Y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Shem y Jasa, muy posiblemente al que tú y yo llamamos Satanás, enseñó encantamientos y a cortar raíces, brujería. Lo que ves en el mercado, ¿cómo se llama? El mercado Sonora, ahí estuvo el primer mercado Sonora. Hermoni, a romper hechizos, fíjense, brujería. Lo que te quisieron hacer ahí en tu house, en tu cantón, mi querida Cande, pero no van a poder. Se cae. Tú orando, ayunando en el Señor Jesucristo, se cae cualquier intento. Magia y habilidades afines. Miren, Barak, Obama está el Baraquel, los signos de los rayos del Necaxa, Cobabel, los presagios de las estrellas. A leer todo eso, Sequel, los de los relámpagos, él enseñó los significados. Artakov, son puro demonio, enseñó las señales de la tierra. Shamsiel, los presagios del sol. Sahariel, los de la luna. Ayúdenme a leer eso. Y fíjate que esto es bien interesante, porque lo mismo dice Génesis 6, que tomaron para sí mujeres. ¿Sabes qué hicieron estos ángeles? Literalmente fueron al registro civil. En serio, cuando dice que las tomaron por esposas, es porque ellos realmente querían hacer una familia. Por eso, mis queridos, es maravilloso el trabajo y la sugerencia de Bruno y Laura con este esfuerzo que queremos hacer de cómo esto nos los han presentado en nuestra carota o carita o cara. Y por eso les animamos a que vean el ángel enamorado. Un ángel enamorado. Es esto. Es el ángel renunciando. Fíjate, ya había renunciado al cielo. Y acá todavía tenía poder. Es la negación de la negación de la negación de la creación de Dios. Es decirle a Dios, no, te equivocaste conmigo. Acaba de salir en una iglesia cristiana en los Estados Unidos una mujer, una líder de la iglesia, presentando a su hija, que en realidad es hijo, y dándolo como un testimonio, así como aquí pasamos a dar testimonio de lo que Dios hace, diciendo, ella no creía que fuera una niña, no un niño. Y no fue sino que hasta que escuchó el término transgénero, que dijo, ya Dios ya me respondió. Y ahora sale a dar testimonio como niña, diciendo, yo era esto, aunque mi cuerpo diga otra cosa, yo soy niña. La gente se empezó a salir, asqueada. No, le aplaudió. Es lo mismo, la negación de la negación. Pero ¿cómo te lo ponen? Vean el ángel enamorado, un ángel enamorado. ¿Qué dices? Ay, qué bonita historia. ¿Cómo quisiera que un ángel se enamorara de mí? Un ángel caído, un demonio. Y esto apenas fue el principio. Esos seres espirituales caídos, dice ahí, a sus esposas les empezaron a soltar toda la sopa. De todo, de todo. Les enseñaron cosas de arte, de medicina, de ciencia, de tecnología, todo desde el lado del mal y para construir su reino.
Es por eso que la humanidad contemporánea ha descubierto un acervo enorme de vestigios que no puede entender y no puede explicar alrededor de todo el planeta, ¿sí? Construcciones imposibles, ruinas de civilizaciones desconocidas o muy arriba en las montañas o sumergidas en el mar, en los océanos, objetos anacrónicos y registros de visitantes de otros mundos que nos han dicho son alienígenas. ¿Cuáles? Son todos estos demonios. ¿Qué pasó con todo esto que empezamos a ver acá? Esto. Lo que vimos en Génesis 3 fue apenas el comienzo y esto el desarrollo de lo que Dios dijo, no comas de ese árbol. Porque el día que consumas de ese árbol, de todo, morirás. Comer de ese árbol no solamente fue la actividad íntima entre dos naturalezas o tres naturalezas distintas, fue irse involucrando en todo este conocimiento maligno de la vida. Les enseñó a usar su desnudez con maldad, les enseñó la inmoralidad extrema, pero también le enseñaron al ser humano a asesinar, a hacer guerra, la hechicería, la seducción carnal, la medicina, no solo para curar, sino para hacer morir. Y el arte, la música para controlar. Y mil cosas más. Por eso no es un sinsentido decirte desde aquí que cuides lo que escuchas, porque ahí está el origen de todo esto. Todo el conocimiento maligno de todo fue llevado a la humanidad y fue llevando a la humanidad a un estado extremo de descomposición, aterrador, que no se repetirá, no se ha repetido, sino hasta nuestros días. Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres, digan hombres por favor, a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, obviamente también tenían hijos, pero aquí está poniendo el acento en la mujer. Viendo los hijos de Dios, la traducción, la frase en el hebreo es Ben Elohim, no son hijos de Dios. La traducción correcta es hijos de los dioses. Viendo los hijos de los ángeles caídos, viendo los hijos de los demonios, que las hijas de los hombres eran como todas las que están acá. Creo que en el original más antiguo dice mamacitas. Déjenme, les confirmo ese dato, pero tomaron para sí mujeres. ¿Ya viste, Felipe, lo mismo que dice el libro de Enoc? Ahora, todas eran unas maravillas, todas las mujeres, pero estos escogieron a las que ellos consideraron las más hermosas. Y entonces ahí dijo Jehová, no contenderá mi espíritu ¿con quién? Oye, pero si son los demonios los que están haciendo todo este desorden. Ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Mi querido Bruno no está poniendo un límite a la edad humana, sino está poniendo un límite a la contención con el ser humano. No más de 120 años voy a contender. De aquí al arca pasaron ese tiempo. Y entonces nos dice, las traducciones dicen gigantes. No, la palabra no es gigante, es la palabra nefilim. Había nefilim. ¿Qué quiere decir nefilim? Arrojados, expulsados en la tierra en aquellos días. Se refería a los ángeles caídos, a Caín como descendencia. Y también, fíjate en esto, por favor, pon mucha atención acá. Dice, en esos días, Lupita, pon toda tu atención. Había en esos días estos seres espirituales y los hijos de ellos, ¿sí? Y dice, y también después de que se llegaron los hijos de Dios, los hijos de los dioses a las hijas de los hombres. O sea, antes de que la actividad de Génesis 6 empezara, ya había descendencia del serpiente. Ahí lo dice, ¿ya viste? Hace la aclaración antes y después.
y les engendraron hijos. La palabra no es hijos. La palabra en hebreo dice estos. Y les engendraron a estos, que son semejantes a ellos. Ni siquiera les dice humanos, ni siquiera les dice hijos. Y luego dice, estos fueron los valientes. No el valiente así como el de la lotería. No. La palabra es giborim, poderoso o tirano. Estos fueron los poderosos tiranos que desde la antigüedad fueron, y utiliza varones de renombre, de prestigio. ¿Por qué usa hombres? Lo usa de manera indistinta para referirse a seres humanos puros, pero también a la mezcla, porque nosotros ya sabemos que ya ella estaba mezclado. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, o sea, ¿qué debes de entender por maldad de los hombres? La mezcla. Era mezcla tras mezcla tras mezcla. Era mucha. Y que todo designio del corazón, del pensamiento de ellos era continuo. O sea, 24 horas al día, 7 días a la semana, nada más estaban pensando, ahora con quién me voy a mezclar, ahora cómo vamos a asesinar, ahora qué otra cosa vamos a sacar, qué otro invento, qué otra ciudad para hacernos poderosos. Dice el 6, y se arrepintió. La palabra arrepentirse es tan hermosa. Es así, mira, es Dios. Ve todo eso y dice, yo me imagino a Dios viéndome así y haciendo eso cada vez que la mega riego. Así como el emoji, ¿no? Suspiro. Y se arrepintió, suspiró Dios de haber hecho hombre en la tierra y le dolió. Mira, esa palabra doler va desde preocuparse hasta sentir cólera, tristeza. Y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿Por qué dice hombres? Porque los hombres fueron la materia prima que el diablo usó para corromper toda la creación. Ahora fíjate, te voy a pedir que repitas después de mí. Voy a raer de la faz de la tierra desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil. Fanny, te pregunto, ¿el reptil no es una bestia? Claro. ¿Y por qué Dios separa al reptil de la bestia? Y así lo vamos a encontrar en muchos lados, ¿eh? Cuando dice que la maldad era mucha, se refiere a cantidad, tamaño, rango y calidad. O sea, la maldad era por todos lados. ¿Alguna coincidencia con lo que vemos hoy? ¿Cada vez más o no? Cuando pensamos que ya no iba a haber más maldad, nos sorprenden con otra maldad. De quien menos pensábamos, oye, pero si era fulanito de tal, pues fulanito de tal, ahora asesinó a 14. Metió a su hijo al horno de microondas. Son noticias. Y cuando decimos no, ya, más. Vamos hacia el final. ¿Ya están cansados? Vamos hacia el final. Porque aquí viene lo que te va a salvar, lo que te va a sanar, lo que te va a bendecir. ¿De qué estuvo compuesta esa maldad? Y aquí quiero que me entiendan algo. ¿Por qué Dios, hasta ahorita, lo vemos tomando decisiones tan drásticas como echar a quién sabe cuántos billones de ángeles del cielo? Oye, esa es una decisión drastiquísima y no hay perdón para ellos. ¿Por qué Dios sacó al ser humano del Edén? O sea, ¿qué es? Quiero que pienses conmigo, ¿qué tuvo que haber hecho para que no se le permitiera regresar?
tarjeta roja y no regresas. ¿Desobedecer? ¿Qué tuvo que haber hecho para mandar un diluvio y raer toda vida? ¿Sí me explico? O sea, tuvieron que ser cosas en extremo malas. Ese es el punto de todo esto. En el cielo fue la rebelión angelical planeada de un querubín, del más maravilloso de todos. En el Edén fue dar a conocer el mal de todo, comenzando con la inmoralidad y la mezcla. Y en esas generaciones antediluvianas fue eso mismo, pero extendido, llevado al extremo. Una vida insoportable de inmoralidad, de arte, de ciencia, de tecnología, de medicina, de brujería. Lo que vemos hoy, todo enfocado en un solo propósito, llegar a ser Dios. Pero aquí viene, ¿estás listo? No te me vayas a ir al baño, por favor. Aprieta. No se me vayan al baño. Porque más importante que toda esta enseñanza, que al menos a mí se me hace de lo más interesante, me abre los ojos, y vaya que tengo ojos de San Bernardo, pero me los abre. Y digo, wow. Más importante que todo eso, y aquí está el mensaje para la iglesia de Cristo, o sea, para ti y para ti. ¿Cuál fue el alcance de esa maldad? Es extrema, pero ¿cuál fue el alcance? Agárrate de donde puedas, porque te va a caer el bombazo. Dos simientes, Caín y Set. La de Set, la de Caín fue la simiente de la serpiente. La de Set fue la simiente de la mujer. ¿Fue buena? No. Una cosa es que la descendencia de Caín haya sido maldita y la de Set bendita. Y otra es que haya sido buena. No fue tal. Esa generación que leímos de Nos en 4:23, Génesis 4:23, que empezó a buscar y a clamar a Dios, agárrate de donde puedas. Y le nació en Nos a Set, fue el primer hijo. Y desde ese momento los seres humanos empezaron a clamar a Dios. Señor, dependemos de ti. Señor, le decían, y al estar aquí, y venían, ¿y qué creen? Se sentaban y escuchaban y se rascaban los ojos para no dormirse, como tú. Vean, esa generación no entró al arca. No solo fue maldad extrema, lo más importante es cuál fue el alcance de esa maldad extrema. ¿Sabes cuál fue el alcance? Alcanzó a la simiente de Set, a los que clamaron a Dios, a los que oraban, Naomi, a los que cantaban, Lupita, a los que servían. ¿Pero cómo? ¿Cuántos entraron al arca? 8. Génesis 6 y Enoc 8, libro de Enoc 8, registran que todo ser humano se corrompió con los nefilim. Adoptaron sus costumbres, sus enseñanzas, conocieron el mal, conocieron lo oculto y mezclaron sus naturalezas. No solo fue la descendencia de Caín el malo, también fue la de Set. Tal vez los de Caín fueron primeros y fueron con las 4 de una. Pero poco a poco, los que iban a la iglesia, poco a poco, los que iban al discipulado, poco a poco los que servían, poco a poco los que oraban,
cayeron redonditos, igual que los otros. Todos menos 8. Oye, ¿qué pasó con fulano que ya no viene? Si lo veíamos tan entregado, si estaba tan entregada. Se sabe toda la Biblia. ¿Cómo oraba? Si a mí me bendijo, si a mí me trajo. ¿Y ahora dónde está? Uno por uno. Todos los de la descendencia buena fueron cayendo en lo mismo que la descendencia mala. La corrupción total. Ahora, ¿cómo pudo suceder tal cosa? ¿Sí me estás entendiendo? Que eso te pone a ti en una posición y a mí, en la que tanto tú como yo podríamos un día volvernos locos. Y lo hemos visto en varias personas. Pero eso no te exime a ti. ¿Lenguaje alienígena? Ahora, ¿cómo puede suceder tal cosa? Porque esto que te voy a decir, y ya es el final, es lo que te va a mantener cuidado, protegido, salvado y bendecido. ¿Estás listo para recibirlo? ¿Cómo es posible que la descendencia de Set haya caído a tal grado que solamente 8 entraron al arca? Dos sustancias, piensa en 2 elementos, los que tú quieras, 2 sustancias puras. La mezcla parte de 2 elementos o sustancias puras. Cada una por sí misma es pura. Cuando se mezclan, dejan de ser puras, pero digan conmigo por favor, diluyen. Díganlo otra vez por favor, diluir. Diluir. Ya no son puras. Vamos a suponer que redujo 10% de su pureza. ¿Qué pasa si la vuelves a mezclar? Y la vuelves a mezclar. Se va diluyendo más y más y más hasta que ya no se sabe qué es. Por eso la mayoría de la gente, cada generación, no tiene idea de quién es, ni para qué está en esta tierra. Y lo más que creen es ir a trabajar, regresar, tener hijos, comer, dormir y ya. La iglesia debe de influenciar al mundo, no el mundo a la iglesia. Pero lo que está pasando es que el mundo está influenciando a la iglesia. Te lo digo con todo cuidado y con todo respeto, pero para que hoy tomes un paso para salir de ahí. El mundo te ha influenciado más de lo que tú crees. Te ha diluido. Puedes ver a aquellos descendientes de Nos o de Set clamando a Dios como tú. Iban a la iglesia como tú, se sentaban, escuchaban el mensaje, cantaban. Hasta, no me lo vas a creer, pero había hasta los que medio aplaudían. A veces llegaban tarde o de plano no iban. Asistían al discipulado, pero ¿qué crees? No retenían la enseñanza. Le decían a Set, ay Set, es que no se me pega. Otros de plano ni iban, por más que se les invitaba y se les insistía. Pero decían creer en Dios, incluso le pedían y hasta oraban. Pero ¿qué crees? Si estuviéramos solos en el planeta, a lo mejor con eso alcanza. Pero estaban los Nefilim. Y la oferta de los Nefilim era en extremo buena. Buena música. Chente, Alejandro, Madonna. ¿Quién? Lady Gaga. Seducción. ¿Te acuerdas de que tenían una hermana, Tubal Caín? Nama. ¿Sabes lo que significa Nama? Placer. Hoy todo es de placer.
placer sin límite y sin culpa. Por eso salió Freud para decirte que tú no tienes culpa de nada. Conocimiento avanzado, tecnología, Alexa, todo para que te hagan de todo. El ofrecimiento del lado oscuro es demasiado sabroso, demasiado bueno y además te hace sentirte poderoso, que tú puedes, que tú eres quien marca tu destino, tú haces lo que tú quieras. Poco a poco, como una rana en agua calentándose, hasta los descendientes de Set empezaron a ceder. Un poquito acá, que tanto es tantito. Una vez al año, ¿qué? Pero les pregunto Deuteronomio 28:11 y no se lo van a saber. Eso es conocimiento oculto. Una es ninguna. 2 es la mitad. 3 es apenas una. Y como una es ninguna, ya estás ahí tirado borracho. Todos cayeron, menos 8. Esos 8, entiéndemelo, no se diluyeron. Esto es aterrador. Porque si de toda esa humanidad que algunos han hecho un cálculo de 7,000 millones de personas en los tiempos de Noé, Naomi, ¿cuántos hay ahora? 8. Jesús dijo, va a haber señales antes del fin, no te preocupes. Va a haber hasta muchos que digan que soy yo. Pero cuando empieces a ver, Mateo 24:37, más como en los días de Noé, ahí ya, ahí va a ser, como llegó el diluvio. Y dijo Dios, no voy a contender para siempre con estos. Les voy a dar 120 años para que se arrepientan. Tiempo en que Noé se va a aventar el arca. O sea que aquí no es para siempre. O te alineas o te diluyes. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, el final. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, no pasa nada. Y bebiendo. Ay, ¿qué tanto es tantito? Una no es ninguna. Ay, no seas fanático, no seas aleluyo. ¿Por qué no voy a tener unas cervezas en la casa? ¿Qué no ves que el calor está terrible? Casándose y dándose en casamiento. ¿Está mal casarse? No, te voy a decir qué es lo que está mal. Todo eso que son acciones correctas en sí mismas, lo que está diciendo Jesús es que tenían a Noé construyendo el arca porque iba a venir la destrucción y todos lo despreciaron, todos se diluyeron, todos se mezclaron, dijeron no va a pasar nada, enfoquémonos en nuestra vida. Imagínate por favor a una novia y al novio 2 semanas antes del diluvio, casándose. Y diciendo, no, mi amor, y nuestra vida va a ser maravillosa 2 semanas después. ¡Brum! No le hicieron caso. Y mira lo que dice. 39, díganlo fuerte por favor ahí. Otra vez, ¿y no qué? ¿Tú estás entendiendo? Comían, bebían, se casaban, o sea, vivían para sí mismos, cumpliendo sus sueños, sus planes, como si nada pasara alrededor. Como si no estuviéramos viendo que la maldad está creciendo y creciendo, ignorando las
señales y no entendieron. Todos, hasta la simiente de sed, hasta los que oraban. Qué simple y a la vez trascendental y aterrador. No entendieron. Estaban tan mezclados, tan diluidos, que todo lo minimizaban. Señalaban al pastor de exagerado. Ay, no. Eso ya es fanatismo. O sea, todos los domingos, todos. No, eso es. O sea, uno tiene su vida. Uno tiene sus cosas que hacer. Amén. Y luego a las 10 de la mañana, o sea, aquí no puede hacerlo a las 4 de la tarde. Luego se tarda aquí, dice que va a acabar y no acaba, y no acaba, y no acaba, y no acaba. Qué duro es eso de una entrega total. La vida en Cristo es una vida de principios. Y digan conmigo, y los principios son puros. Si tú los mezclas, vas a caer redondito y vas a quedarte fuera del arca. ¿Habrá un arca? Yo te pregunto, ¿qué tan diluidos están los principios de Cristo en tu corazón? Porque yo veo algunas personas que no solo pecan, no solo rompen los mandamientos, sino que no les importa en lo absoluto. No se sienten mal. ¿Exagerado? Eso decían de Noé. Hoy no hay un arca, pero sí hay un Salvador, un rey y un reino. ¿Y qué crees? Se nos encargó construir este reino como se le encargó a Noé construir el arca. Por eso Dios en su misericordia, como cantábamos, nos está instruyendo a cómo recobrar la pureza. Dejar la mezcla. Cómo recuperar los principios y dejar de estar diluidos con el mundo. Por eso nos está instruyendo y mandando a ayunar. ¿Qué es el ayuno sino libertad, salvación, purificación y limpieza de las cadenas de maldad, de las ataduras, de las prisiones y de los yugos torcidos? ¿Para qué? Para hacernos puros, para hallar gracia como Noé. Por eso has sido llamado a construir. No sirve, no es suficiente que te vengas a sentar. Has sido llamado a construir el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo? Hablándole a otros para que junto con nosotros nos salvemos, no de un diluvio, no de un punto final y luego continuamos, no. El que viene es el punto final. Y si ya no entraste, ya no va a haber otra oportunidad. Así que yo te invito, te llamo en el nombre de Jesús a que hoy te pongas del lado correcto de la historia futura. Y que luches con el Señor, que te dispongas a que Él te purifique en todo. Que saque de ti toda la mezcla con el mundo. ¿Quién quiere eso? Póngase de pie y terminamos.